encuentran? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. A ver, vamos a empezar. Vamos a ir empezando. Pero también voy a ir enviándoles al grupo el material que vamos a revisar hoy día para que lo puedan ir chequeando. A ver, les acabo de enviar para que lo vayan chequeando. En un momento ahorita lo voy a empezar a proyectar para empezar a resolver. A ver. Últimamente hemos tenido un poco de, bueno, por lo menos personalmente he tenido un problema con esta plataforma. Así que vamos a ver cómo podemos avanzar, incluso con esos problemas. A ver. Leslie, ¿estás ahí? Ah, ya. Es que como no leo tu nombre, está ahí un código. Ya. A ver, empecemos. Bueno, hoy día vamos a ver un poco de lo que es el flujo económico y financiero, por lo menos hasta donde podamos alcanzar, y luego vamos a hacerlo un poco más práctico. Muy bien, jóvenes. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Ya, ok. A ver, vamos a empezar. Yanela, ¿puedes leer lo que dice la diapo, por favor? Sí, ingeniero. Objetivo, Sí. ya. Eh, Dado que ya tenemos la planificación temporal del proyecto que responde a qué se hará, quién lo hará y cuándo lo hará, qué recursos son necesarios. Muy bien. Cuando hablamos de un proyecto o hablamos de un proyecto empresarial, mejor dicho, para este caso, tenemos que pensar en estas preguntas, ¿no? En la tarea anterior me parece que fue acerca del modelo Canvas, ¿cierto? Entonces ahí ustedes debían ir segmentando de forma ordenada cada,
cada detalle importante dentro de lo que va a ser el modelo de negocio, para que posteriormente a ello se empiece a ordenar mucho más y se empiece a reunir más información. Respecto a estas cuatro preguntas, voy a, debería preguntarle por lo menos a ustedes cómo lo interpretan, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de Yulisa, ¿qué entiendes cuando se dice que se hará? ¿Yulisa? ¿Está ahí? Sí, ingeniero. Ah, ya. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿Escuchaste la pregunta? sí. Respóndela, por favor. Mm, ¿Qué se hará planificar y organizar? ¿Disculpa? ¿Qué se hará es una planificación y organización? Ya, ya, ok. Pero más que hablar de una planificación sería qué es lo que van a hacer respecto al modelo de negocio o cuál va a ser el negocio, ¿no? O cuál va a ser el negocio. En el caso tuyo, ¿cuál es el negocio? ¿O cuál es el producto? Porque eso Ah, sería, ¿qué es lo que van a hacer? galletas de frijoles. ¿Disculpa? Galletas de frijoles. Galletas de frijoles, ya. Listo, Yulisa, gracias. A ver, José, bueno, en el caso de quién lo hará, se supone que deben ser ustedes, ¿no? Pero ¿cuándo lo hará José Nazario? ¿Han visto de repente un cronograma? ¿O han visto cuándo les gustaría empezar o algo similar? José, ¿me escuchas? Bueno, cuando se habla del cuándo lo hará, cuando hablamos de proyectos, siempre tienen una fecha de planificación y también una fecha de ejecución. Hay que tener claro en esto, porque si no tenemos fechas, entonces solamente se realiza un trabajo de forma académica que nunca se ejecutará. Entonces, cuando hablamos de algo empresarial, hablamos de algo que se tiene que dar, porque el objetivo nuevamente es poder generar ingresos. Y cuando hablamos de qué recursos son necesarios, ¿qué se puede entender, Isela? O de repente quieres mencionarlo como con un ejemplo de repente, Isela. ¿Me pueden escuchar? Hola. Hola, ¿me pueden escuchar, jóvenes? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece que Isela no me escucha. A ver, Mali, ¿qué se entiende con recursos propios o recursos necesarios? Recursos. Recursos tendría que ver con la economía. Ya, pero ¿qué más? Este, recursos. Mm, mm,
No sabría decirlo. No tengo la idea clara. Ya, ok, gracias, Mali. Cuando hablamos de recursos, en primer lugar, como lo mencionaba Malí, se refiere bastante a lo económico, pero también ese económico va a posibilitar la adquisición de otros recursos, que van a ser, si es que hablamos de alimentos, materias primas, insumos, envases, por ejemplo. Y luego ya cuando hablamos de otras preguntas a responder, hablaremos del básicamente cuánto nos costará, ¿no? Cuánto nos demandará y sobre todo cuando se habla del tema del capital. Sí. Un momento, por favor. A ver, Pedro, ¿puedes ver? ¿Puedes leer, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ve leyendo, por favor, un momento, Pedro. Ya, profesor. ¿Por qué? El dinero es importante en el mundo empresarial. Nuestros proyectos viven en ese contexto. Las empresas tienen muchos proyectos pendientes. El coste es un criterio de selección. Ya, profesor, gracias. Ingeniero está ahí. Dijo que lo esperemos un ratito. Ah, ya. A ver, jóvenes, disculpen, es que por acá está lloviendo un poco, así que estamos ahorita un poco con la casa mojándose. A ver,
¿Qué nos estaba mencionando Pedro? Acerca del dinero. Entonces, bueno, aquí es un típico caso cuando se desea empezar a emprender, se tiene un capital y, y no siempre todo el capital abastece para todos los proyectos que uno pueda tener. Entonces, tiene que haber siempre una evaluación para poder elegir uno, por lo general elegir uno, porque incluso elegir dos proyectos es complejo. Y también esa es una de las metodologías que se quiere hacer aquí porque se supone que cada uno de ustedes tiene dos proyectos que lo están desarrollando poquito a poquito para poder elegir uno de ellos. Más o menos esa sería la dinámica. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. Ingeniero, le digo, quisiera decirle algo. Dime. Eh, lo que pasa es que Jocelyn me había avisado de que tenía un problema de que para el lugar donde está ella no hay energía eléctrica. Y entonces me dijo que no se podía conectar, pero yo le llamaba por teléfono y ella está escuchando la clase y se está guiando de las diapositivas que usted ha enviado al grupo. No sé si le puede saludar acá a ella. Ah, ya, ok. Buenas tardes, Jocelyn. Espero te encuentres bien. Sí, varios de tus compañeros ya me han escrito de los diferentes ciclos que hay apagón por algunos sectores. Sí, pues. Sí. Si usas también ponle el altavoz para que pueda hablar también, Jocelyn, si Sí, puede. ahorita a ver. Jocelyn, ¿estás? Sí, ¿me escuchas? Ahí Sí, está, saluda al ingeniero. sí, saludos, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Ahora sí, continuamos. A ver, tenemos un punto de partida. Bueno, este punto de partida es bastante genérico, pero igual lo vamos a ir repasando. Eh, Sari Rosas, Isela, ¿estás por ahí? Creo que no. Eh, Josué, Josué, Sí, profesor, acá estoy. ¿qué Buenas tal? ¿Puedes tardes. leer un poco, por favor? Punto de partida. Sí. Disponemos de la programación del proyecto. Disponemos de la aplicación de los recursos en cada instante. Muy bien. Entonces, nuevamente volvemos a encontrar la palabra recursos, ¿no? En este caso lo vamos a relacionar bastante con lo que es el dinero, con lo que es el dinero, porque cuando hablamos de flujos de económicos o flujos financieros, vamos a hablar siempre del ingreso o de la salida de dinero, básicamente. A ver, acá vamos a ir diferenciando un par de cosas. Cuando hablamos de flujo de caja, también lo podemos atribuir como flujo económico, así que no se preocupen por esta terminología. Em, Leslie, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Muy bien, ¿puedes leer? Tardes. Sí, profesor. Pasos en la creación de un estudio económico. Cálculo del flujo de caja. Valoración unitaria del coste de cada recurso. Cálculo de flujo de pagos. Cálculo de flujo de ingresos. Obtención de flujo de caja. Estudio financiero. Volumen de fondos a comprometer. Actualización de flujo de caja. Ya, profesor. Ok, muchas gracias. A ver, entonces cuando hablamos de los flujos de cajas o flujo económico, vamos a hablar de lo que, acerca de los ingresos y acerca de lo que son los costos o también pagos o también gastos.
Y cuando hablamos del estudio financiero o cuando hablamos del flujo financiero, vamos a hablar mucho acerca de cómo es que se comporta nuestros, por decirlo así, nuestros ahorros o nuestro capital en alguna entidad financiera, si estamos trabajando con ello, por el tema de lo que se conoce como intereses, por ejemplo. Porque si tenemos, muy bien, sabemos cuánto ingresa, cuánto sale, sabemos cuánto vendemos, cuánto gastamos, pero eso también va a ir determinando o va a ir formando un capital o va a ir formando un monto para una reinversión. Pero asociado a este monto de reinversión tenemos que tener también otro, otro método de financiamiento para poder respaldar este ingreso, porque no es, porque es, imagínense, si vamos a tener ingresos y todo eso lo vamos a guardar para poder reinvertir, entonces, cuál sería esa ganancia que el empresario puede destinar para otras actividades, ¿no? Por ejemplo, digo eso, ¿no? Pero para eso existen también las entidades financieras, que no les aliento a que puedan hacer uso de ellas, pero son bastante necesarios, especialmente cuando se necesita dinero rápido, pero también hay muchos requisitos y hay algunos riesgos, por así decirlo. Claro que son bajos los riesgos, pero de todas maneras siempre existe. Entonces, cuando hablamos del flujo financiero, va a ir agarrado del tema de poder ir generando más ganancias o poder hacer trabajar al propio dinero para que pueda ir ganando intereses o para poder ayudar a respaldar a los ingresos que se tienen. Porque recordemos también que de esos ingresos, si recordamos un poco acerca de lo que es el impuesto a la renta, y seguramente lo recordarán, no todo lo que ingresa se vuelve una ganancia. Incluso restándole los costos, no se vuelve una ganancia, sino después de todos los impuestos recién. ¿Hasta acá me dejo entender? ¿Hola? Sí, ingeniero. Ok. Y, ok, y asociando a esto también cuando menciona el volumen de fondos a comprometer, también se podría entender que em, parte de esos ingresos pueden transformarse también en, no sé si habrán escuchado esta terminología de ahorros o ahorros a plazo fijo cuando se va ganando intereses dentro de las entidades bancarias. Y cumplido cierto tiempo o cumplido cierto monto, uno puede ir disponiendo un poco más libre, con más libertad. Pero también eso dependerá de los requisitos de las entidades financieras y también de ciertas características o ciertos requerimientos que debe reunir el propio empresario o la propia empresa. Y ahí me refiero mucho con el tema de los montos, porque muchos de ellos tienen que ser montos bastante elevados. A ver, vamos a continuar. A ver, ¿quién está por aquí? Jocelyn, sí puedes ver, estamos ahorita en los costes desde el punto de vista del proyecto. Habla Jocelyn. Jocelyn. Sí, acá está profesor, ahorita hablaré. Los costes desde el punto de vista del proyecto. Sí. Sigue. Directos. Son aquellos que se pueden asignar al proyecto de forma clara
Por ejemplo, horas trabajadas, fungibles, consumidos, indirectos. Es difícil evaluar en qué medida han aportado valor al proyecto. Suelen ser costes fijos de la empresa. Por ejemplo, electricidad consumida, telefonista de la empresa. Ok, gracias, Jocelyn. Muy bien, entonces acá cuando entendemos de los costos, bueno, esto es como un repaso de lo que hemos visto hace 2 semanas, porque los costos directos ya habíamos visto eran aquellos que tienen una repercusión inmediata o directa sobre los productos elaborados. Y los costos indirectos eran más bien aquellos que se conocen como gastos, que vienen muchas veces después de la elaboración de los productos, o también pueden ir durante. Sin embargo, para poder determinar eh, en la medida que aportan o que son parte del producto es un poco más complejo porque se ve más de forma general, se ve mucho más de forma general. Y acá algo que sí menciona que es un excelente ejemplo de electricidad, que cuando uno va a ver el tema de electricidad, a pesar de repente de conocer la potencia, el consumo de las máquinas, también hay otras áreas u otros momentos donde también se utiliza la electricidad y no necesariamente todo va al producto, sino va a trabajos anexos también. ¿Y por qué tocamos esta parte de los costos? Porque para poder elaborar el flujo de caja o el flujo económico es necesario conocer esto. Continuamos con Yanela. Sí, ingeniero. Valoración unitaria del coste de cada recurso. Se tiene que repercutir en los proyectos todos los costes. Los costes directos son fáciles de aplicar. Los costes indirectos se suelen repercutir ponderándolos con los costes directos. Así tendremos una valoración media del coste de los informáticos y no solo su coste directo. Ok, muchas gracias. Bueno, esto creo que está un poco más claro. Cuando hablamos de valoración unitaria ya hablaremos eh, del costo para cada recurso o el costo para... Y cuando hablamos de recursos, hablaremos ya aquí, sí, precisamente, cuando hablamos de materiales, cuando hablamos de insumos, cuando hablamos de mano de obra. Y si hablamos de mano de obra, diremos eh, por cada empleado o por cada colaborador, también, cuando hablamos unitariamente. Porque cada uno de ellos desempeña una función y se le tiene que retribuir por ese trabajo. Muy bien. Continúa Yulisa. ¿Yulisa está ahí? Ah, sí, todavía está ahí. Oh, Yulisa. Yulisa. Ya, profesor. Cálculos de flujo de cálculos de flujo de caja en el proyecto. Empezamos por fijar los periodicidad de los pagos, días, semanas o meses. Agrupamos el uso de recursos por periodos. Tabla de doble entrada, recursos, periodos. Ok, gracias, Yulisa. Sí, está bien, gracias. Entonces ahí lo que vemos es una elaboración de un cuadro de doble entrada, una tablita bastante sencilla, donde por un lado tenemos recursos y por otro lado tenemos la periodicidad o también los intervalos de tiempo. En este caso se coloca mensual porque generalmente los salarios son mensuales, entonces por eso es que se aborda esto. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el semestre pasado un poco de lo que era
el consumo de recursos, el pedido de los recursos para un producto, que era, ahí lo manejábamos semanalmente, ¿se acuerdan? Incluso creo que también diariamente. Entonces la periodicidad va a depender mucho de la empresa. Si lo quiere hacer mucho más específico, entonces utilizará una unidad de medida mucho más corta. A ver, Pedro. Profesor, Sí, definición de flujo de pagos. sí. Secuencia de pagos que se realizan en el proyecto por el consumo de recursos en cada periodo. Proyecto. Ok, gracias. Gracias, Pedro. Entonces, nuevamente, reafirmando esta parte, ¿no? Si es que nosotros vamos a requerir mano de obra o vamos a hacer la adquisición de recursos, se tiene que hacer pagos. Se tiene que hacer pagos. Intercambiaremos ahí horas hombre o volúmenes o pesos de materiales por un monto determinado de dinero, ¿no? Y bueno, acá vemos también una tablita donde ya empezamos a llenar, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 3, 4, 5, tenemos 5 personas que van a trabajar, cada uno de ellos, si tienen un cargo distinto, tendrán también un pago muy posiblemente distinto. Si tienen el mismo cargo y son varias personas, de repente hay 2 analistas, 5 diseñadores, 3 programadores, 5 consultores, 3 instaladores, entonces ya habría una multiplicación posiblemente. Y eso es lo que llamaríamos el, una parte de esto que es el flujo de pagos, que son ingresos o son egresos. A ver, ¿son entradas o son salidas? Hola, ¿son entradas o son salidas? Son salidas. Muy bien, son salidas. Excelente. Claro, son salidas porque sale el dinero de la empresa, ¿no? Por eso. Y luego ya empezaremos a ver cuánto es lo que se va gastando mes a mes y eso va a ir acumulándose. Si no tenemos ningún gasto inicialmente, entonces será cero, si no hay ningún pago, ninguna salida, ningún egreso. Pero conforme pasen los días, pase el tiempo, pasen los meses, vamos a ver que se va a ir acumulando todos esos egresos. Claro, muchos de esos egresos van a ser planificados, es decir, uno va a saber, a ver, para tal mes yo debo tener unos egresos, no sé, de unos 2.000 soles. Bueno, muy poquito, ¿no? De repente ya unos 15.000 soles, unos egresos hasta el mes tal, de a cada 5 meses que tenga 15.000 soles de egresos. Pero imagínense qué pasaría si no fuesen 15.000, si fuesen 20.000, entonces ya no sería tan planificado. Algo pasó. A ver, continuamos. Fabián. Fabián. Sí, profesor, acá estoy. No carga la, no cambia. A ver, hay que esperar un poquito. Ya, ya, profesor. Cálculo de flujo de ingresos. Conjunto de ingresos percibidos por la empresa que desarrolla el proyecto como consecuencia de este. Ok, muchas gracias. A ver,
Bueno, creo que esta parte se entiende muchísimo mejor porque ya los ingresos formarán parte de aquello que se proyecta comercializar y por ello también recibir un monto de dinero. Claro, siempre previamente estableciendo los precios. Y los precios estarán en función también a lo que uno desea ganar. Pero también puede estar en función, si es que hablamos de clientes determinados, a una negociación para que haya un ganar-ganar, o también respecto a los precios que dictamina el mercado, porque a veces nosotros queremos poner un precio, pero quizás es demasiado elevado y el mercado no está dispuesto a pagar ese precio, a menos que sea un producto, ¿cómo les podría decir? Fuera de serie o totalmente especial, que sí, que el consumidor subjetivamente, en su opinión, esté decidido a pagar ese precio. Y bueno, y también los ingresos, para mostrarlo de esta manera muy similar a lo que son las salidas o los pagos, se tiene que realizar de forma ordenada. Básicamente lo que es el flujo económico es ordenar todo lo que entra, ordenar todo lo que sale. Básicamente esa es la función. Si trabajamos en meses aquí, entonces también trabajemos aquí en meses, o si trabajamos acá en semanas, también trabajemos en semanas, o si vamos a trabajar en días o en turnos, entonces también trabajemos días turnos, para poder tener siempre una reciprocidad, una coherencia. Leslie, ¿puedes leer? Sí, profesor. Obtención de flujo de caja. Se obtiene subtrayendo del flujo de ingresos en flujo de pagos. Se llama flujo de caja por poderse representar mentalmente como el dinero que hay en caja virtualmente del proyecto. Ok, muchas gracias. Y luego cuando ya ordenamos tanto las salidas como los ingresos, podemos colocarlos en los periodos que deben estar. Y así vamos a poder ir conociendo el flujo de caja. Podremos saber si tenemos más ingresos que egresos o tenemos más egresos que ingresos. Ahí vamos a obtener un balance. El balance puede ser diario, semanal, mensual, anual. Depende cómo lo establezca la empresa. ¿Hasta acá se entiende esta parte? Sí, ingeniero. Ok, entonces continuamos. Bueno, acá este va a ser un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo, a ver que se va a ir desarrollando. A ver, ¿qué nos dice el ejemplo? A ver, ¿qué nos dice el ejemplo? A ver, ¿puedes leer, Jocelyn, por favor? Sí, profesor. Teniendo en cuenta coste de los analistas, 400 euros por periodo. Coste de los programadores, 200 euros por periodo. Se cobrará 10.000 euros cuando se finalice la tarea. Ok, gracias. Muy bien, entonces acá ya tenemos las dos premisas que nos dicen egresos, ¿no? Coste ya entendemos que son egresos o son salidas. Y finalmente, en el tercer punto nos habla de un ingreso, que será 10.000. Si lo representamos de forma gráfica, acá para entender un poco más esto, a ver, voy a acercarlo. Muy bien. Se habla de un flujo de pagos al final de 800, ¿no?
al final de 800. A ver, para regresar. 400, 200, ya. Flujo de pagos en el primer periodo va a ser de 800. En el segundo periodo va a ser de 1000. En el tercer periodo va a ser de 1200, 900. Muy bien. Pero vemos que el flujo de ingresos es cero en todos estos 6 primeros periodos. Entonces, 0 menos 800 nos dará menos 800, ¿no? Acá el caso es que se realiza de forma acumulativa. Acumulativa. Es decir, que si tenemos un balance negativo en el primer periodo y no tenemos ingresos, más bien tenemos pagos o tenemos egresos en el segundo periodo, quiere decir que vamos a ir sumando esto, ¿no? Porque al final en el flujo de caja vamos a tener nuevamente menos 1000 y sumaremos, ¿no? Menos 1000 más menos 800 será menos 1800. Y así se va a ir sumando, 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 hasta que en un momento vamos a tener aquí un ingreso. Vamos a tener que, acá le falta un 0, acá debería ser 10.000. Aquí debería ser 10.000. A ver, acá debería ser 10.000 para que al restarle los 400 nos quede 9.600. Y al sumarle los menos 6.000 del periodo anterior, que sería el séptimo periodo, nos daría como resultado 3.600. Solamente es sumar y restar. Solo es sumar y restar. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Podría volver a explicarlo, por favor, una vez más? A ver, lo que le estaba mencionando era que básicamente cuando hablamos de flujo de caja es la diferencia para saber si es que hay pérdidas o hay ganancias. Y esto se realiza periódicamente, por periodos, el flujo de caja. Ahora, en la cuarta fila, como dato adicional, hablamos de un acumulado. Que podríamos trabajarlo como un acumulado a ver, si hablamos de acá por periodo, podríamos hablarlo de repente cada 6 periodos, de repente cada 3 periodos, pero en este caso se está manejando por periodo, el acumulado. Entonces, vamos a ver que en el primer periodo tenemos un resultado negativo, una pérdida, y en el segundo tenemos nuevamente una pérdida en el flujo de caja, lo cual lo sumamos con la pérdida anterior para tener una pérdida total, ¿no? De los 2 meses. Y así vamos continuando hasta acumular una pérdida de menos 6.000 en el periodo 7, que es la acumulación de todas las pérdidas de esos 7 meses. Sin embargo, en el mes 8 o en el octavo periodo, el ingreso, por eso les decía, tomen nota que no es 1000, sino es 10.000 como flujo de ingreso. Y al tener un flujo de pago o egresos de 400, tendríamos ahí 9.600 como flujo de caja positivo porque está ingresando. Y si eso lo sumamos con el balance acumulado negativo de los meses anteriores, entonces nos da un balance positivo de 3.600. Es decir, aparte de que tenemos un flujo de caja positivo en ese periodo, también tenemos un acumulado positivo por fin después de tantas pérdidas. Y posterior a ello, nuevamente ya tendríamos que ver si es que en los próximos flujos de caja de los siguientes periodos vamos a tener pérdidas o vamos a tener ganancias. ¿Me dejo entender ahí mucho mejor? ¿Hola? Sí, profesor, gracias. Ok. Y lo podemos observar también de forma gráfica en la parte superior, ¿no? Donde vemos que va bajando estos puntos rojos en esta línea azul porque tenemos aquí los acumulados en negativo. Y tenemos acá el flujo de caja que
que también va en negativo, solamente que va menos porque es por periodo, en cambio el azul es en acumulado. Vemos también el verde, que sería el único flujo de ingreso que se tiene hasta ese momento, y los flujos de pagos que serían constantes en cada periodo. Para poder explicar también el gráfico, para que se pueda entender. Vamos a hacerle un pequeño zoom para que lo puedan chequear. Y ahí vemos todos los símbolos de la leyenda. A ver. Jocelyn, ¿puedes continuar? Estudio financiero. Ya, estudio financiero. El dinero es difícil de conseguir en la empresa. Cuando se utiliza siempre se le compara con el coste de oportunidad. Esto nos lleva a tener que observar el proyecto desde estos dos puntos de vista. Volumen de fondos que compromete. Valor actualizado del flujo de caja. Ok, gracias. A ver. Entonces nos vamos a quedar con estos dos últimos puntos donde habla el volumen de fondos que se... Cuando hablamos de comprometer, como les habíamos mencionado antes, es que de esos ingresos o de una parte del capital que quizá no se ha utilizado, colocarlo en una entidad financiera para que pueda generar ingresos también, para que pueda trabajar el dinero. Y también tener siempre, si es que se tiene el flujo de caja mensual, periódico, tener también el flujo financiero actualizado. Porque si lo vas a dejar ahí, no sé, unos 6 u 11 o unos 6 periodos o de repente un año o más, entonces de repente algunas inversiones que se quieren hacer no se hacen por desconocimiento. Creo que sí me dejo entender hasta ahí. Es como, a ver, un ejemplo. Es como si ustedes estuvieran pasando por, em, a ver, a ver. Ya, estuvieran pasando por una panadería, y ven una torta que les guste. Ven la torta que les guste, pero van a ver a su bolsillo y sacan de su bolsillo unos 20 soles. Sin embargo, esa torta cuesta 40 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, no lo puedo comprar, ¿no? Porque solo tengo 20 soles. Pero lo que tú no sabías es que en tu tarjeta, la semana anterior ya te habían depositado de repente de una deuda o algún deudor 30 soles, pero tú no sabías. Entonces dejaste de comprar la torta por desconocimiento de lo que habías tenido en tu saldo de tarjeta y solamente te guiaste solo de lo que tenías como efectivo. Por ejemplo, se podría entender también así por el tema de mantener siempre un conocimiento del flujo de caja y también un conocimiento de los fondos que uno tiene. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, continuamos. A ver, Yanela, lee por favor. Ya, volumen de fondos a comprometer. Los proyectos se insertan en la actividad financiera de la empresa. Suponen un consumo de capital, un retorno y unas necesidades de capital disponible para hacer frente a los pagos. Nosotros podemos mostrar la situación prevista
los financieros la tendrán que adaptarla a la realidad de la empresa. Ok, gracias. A ver. A ver, ¿qué se puede entender aquí? Que de todas maneras, si es que lo viéramos de una forma consolidada, vamos a tener siempre ingresos o egresos. Sin embargo, si es que hablamos de la realidad de la empresa, ya vamos a ver ya el tema del plan de pagos. ¿Y por qué razón hablamos del tema de los planes de pago? Porque no siempre, y esto les digo con mucha sinceridad, no siempre uno obtiene un retorno u obtiene eh, un retorno de forma inmediata. Es decir, yo vendo, a ver, algo sencillo, yo vendo... mm, ¿alguien cría animalitos en su casa? Sí, yo creo animalitos. Muy bien. A ver, por ejemplo, yo me vendo un par de cuyes. A ver, me vendo un par de cuyes a un amigo, o a un amigo o un vecino, le vendo un par de cuyes. Y lo que quisiera yo, obviamente, es que me pague de inmediato, ¿no? Si de repente mis cuyes valen, no sé, unos 25 soles cada uno, me gustaría que me pague 50 soles así, de forma rápida, en efectivo. Sin embargo, acá viene otro tema que es, por ejemplo, se utiliza mucho en las empresas, que son las facilidades de pago. Y también mucho de ello recurren las personas para poder comprar en distintas tiendas o en distintos comercios. Pero en este caso, si de repente tú le dices, ya vecino, págueme cuando pueda, no, cuando pueda no, porque si no, de repente nunca le paga. Me paga la siguiente semana o me paga el siguiente mes. Entonces, eso es algo que se da también en la empresa, porque no siempre los pagos son inmediatos, o no siempre los ingresos o los intercambios monetarios son inmediatos. A veces se da una chance o se da una libertad o se da un periodo de gracia, como quieran llamarle, para que se pueda realizarse la transacción, pueda realizarse el pago, de repente de una semana, de un mes, de 2 meses, y a veces de mucho más también. Entonces, por eso es que se habla del tema de la realidad de la empresa, porque uno de repente en su mente sabe, mira, yo he vendido esto, así que debo recibir esto, o debería tener esto, pero en la realidad no hay ese dinero. Es decir, tú ya vendiste, pero en la realidad no hay. Entonces, uno tiene que ir estableciéndose a ver cuánto he vendido. Muy bien, esto he vendido, pero no es que lo haya recibido, sino colocar dentro del flujo de caja cuándo lo voy a recibir. Recién cuando lo voy a recibir, ahí colocar. Este mes o en este periodo o en este día voy a tener este ingreso. ¿Sí me dejo entender? Porque si no, si queremos realizar algún tipo de inversión y no contamos con ese dinero o no hemos considerado que no tenemos ese dinero, no vamos a poder realizar la inversión. ¿Me dejo entender? ¿Hola? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Sí, señor, lo estamos escuchando. Ah, ya. ¿Se pudo entender o fue muy trillado? Ahí más o menos. Más o menos. A ver, ¿qué parte no se entendió? ¿Hola? ¿Hola? ¿Están ahí? A No ver, puedo, un ejemplo, ingeniero. otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. Sí, otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. A ver, un ejemplo que pasa mucho con las empresas que venden sus productos en estos supermercados, Totus, Metro, ¿ok? A ver, uno de esos ejemplos. Ya, yo soy Live, ¿ya? Yo soy Live o de repente soy Gloria
o de repente soy, no sé, Raceto o cualquier otro, o soy La Segoviana, o soy Brett, otra empresa que pueda comercializar algún tipo de producto y le digo a Metro, mira Metro, voy a llevarte esta mercadería para que se pueda vender, ¿no? Ah, ya no hay problema, genial. Ya, perfecto. ¿Y cuándo me pagas esta mercadería? Ah, ya, te lo pago dentro de 2 meses. Ah, ya, muy bien. Entonces uno lleva la mercadería y ya se coloca en los estantes, ¿no? Y ahí ya Metro o Totus o el supermercado al cual se haya llevado, eh, empieza a venderlo, los productos ahí en ese tipo de compra-venta que son bueno, en ese tipo de ventas que son los autoservicios, porque van y ellos mismos jalan las cosas y luego las pagan, ¿no? Entonces, aquí el tema es que se dan cuenta que la empresa ha dejado los productos, pero no es que ha recibido un pago inmediato. Eso es a donde iba, que uno sabe que ha vendido el producto, se ha efectuado la compra, sin embargo, no se ha efectuado el pago. Por eso hablamos de la realidad de la empresa. Porque muy bien, ha habido una salida de productos, pero no ha habido un ingreso de dinero. Así que si de repente yo como persona común digo, bueno, yo vendo esto y yo recibo de forma inmediata, no voy a pensar que con ese tipo de contratos voy a recibir de forma inmediata y voy a destinar ese dinero que supuestamente debería ingresar para realizar otra inversión o realizar otras actividades. Si no, tendré que esperar esos 2 meses para que se haga el pago y recién poder realizar de repente otras inversiones, considerando ese dinero. Por eso nuevamente hablamos de la realidad de la empresa, para poder saber de cuánto dinero dispone la empresa en el momento. No es que he vendido tanto, no, no, no. No es que hayas vendido tanto, sino cuánto has recibido, porque ese dinero todavía no lo tenemos. Ya cuando lo tengamos, excelente. Pero igual lo vamos a colocar más adelante en nuestro flujo, que lo vamos a recibir tal día. Por ejemplo, si hoy día estamos 23 de octubre, muy bien, si de repente hablamos de acá 2 meses, este dinero lo vamos a recibir el 23 de diciembre, por ejemplo. ¿Se pudo entender? Sí, ingeniero. Ok. Y si lo hablamos de repente más financieramente todavía, hablaremos también de que posiblemente una parte de este monto, si es que uno no lo quiere recibir directamente en sus manos o a una cuenta en específico, porque también se da que las empresas pueden tener varias cuentas dependiendo, dependiendo lo que desee o lo que considere. Por ejemplo, pueden ser cuentas de ahorros, cuentas corrientes, etc. Entonces le dirá, ¿sabes qué? Supermercado, me lo depositas en tal cuenta para que gane intereses, por ejemplo, ¿no? O una parte me lo depositas acá y una parte acá también. Hay diferentes formas como se puede trabajar de forma financiera. Y siempre, siempre, siempre se trabaja de esa manera para poder obtener la mayor utilidad posible. Es como si les dijera, a ver, Mm, si vendes tus cuyes en tal lugar, lo vas a vender a 30 soles. Pero si lo vendes en este otro lugar, lo vas a vender a 40. ¿A cuál irías? ¿Dónde lo vendes a 30 o a 40? A 40, obvio. Claro, entonces la empresa siempre va a optar por el camino que le lleve más ganancias, que le brinde más utilidades, ya sea como un intercambio comercial o también como una ganancia de intereses. A ver. Yulisa, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy. En espera, dice. ¿Me escuchas?
Su ¿Elisa? señal debe estar bien baja, ingeniero, por eso que estoy en espera. Ah, seguro. Entonces, Pedro, ¿me escuchas? Pedro, Pro- ¿puedes leer, por favor? Ya, profesor. Volumen de fondos a comprometer. Ejemplo, tenemos claro un negocio, necesitamos pagar 2 millones de pesetas semanales durante un año. Obtendremos 400 millones de aquí a un año. El riesgo es nulo. A todos se nos muestra claro el negocio. ¿Os parece posible? Es, es de difícil realización. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ese es un ejemplo de cuánto compromete un depósito de dinero. Hablando ya en función del tiempo, ¿no? Si hablamos de semanas o también si hablamos de un año, sería todo un acumulativo. Bueno, acá hay una fila más que se adiciona cuando se habla de pagos acumulados, pero eso solamente nos habla acerca de sumar los pagos. Es decir, si antes lo teníamos así de forma periódica, simplemente vamos a sumarlos, el anterior con el presente y vamos a obtener, por ejemplo, acá tenemos 800 y 1800. Luego 1800 más 1200, 3000. Y así sucesivamente. Solamente eso sería la diferencia de esta tablita. Pero eso también nos dirá cuánto es que se tiene que disponer o cuánto es que se tiene que pagar en tantos meses. Eso ya sería como una proyección. Si yo esto en el momento, yo sé que no, eh, o sea, en el momento no estoy gastando esto, sino estoy proyectándome. Entonces yo sé en qué momento debo tener suficiente dinero para poder realizar mis pagos, para poder proyectarme. Porque si no me proyecto, si no sé cuánto pagar y cuándo pagar, va a haber un gran problema. Bueno, y aquí hay otro ejemplo que tiene la misma característica. Y lo que se ve es que el flujo de pagos es ondulante, sin embargo, los pagos acumulados, eso sí, van en ascenso, porque son acumulados, se van a ir sumando cada vez. A ver, Fabián, Fabián, ¿me escuchas? Sí, sí, profesor, está cargando. Ah, ok.
Realicemos el mismo trabajo. ¿Cuál es la mejor opción? ¿De cuánto capital podemos disponer para hacer frente al proyecto? Los euros son todos iguales, los de un mes y los del siguiente. Y el riesgo, Muy bien. A ver, esto también es importante porque de repente nosotros no nos damos cuenta, pero bueno, acá habla de euros, porque allá la situación está un poco más pesada en Europa, pero por lo menos acá en Perú, que se mantiene un poco mejor, por decirlo de alguna manera, el tema de la inflación. Y el tema de la inflación se entiende bastante como un tipo de depreciación o la pérdida del valor de la moneda. Entonces, podríamos decir que de un día para otro, o de una semana para otra, o de un mes para otro, o de un año para otro, el valor del sol no tiene el mismo valor, no tiene el mismo valor. Y eso es un fenómeno que se da en todos los países por diferentes motivos, por diferentes causas. Y eso nos hace pensar cuánto es lo que vale la moneda ahorita y cuánto va a valer más adelante, ¿no? Si es que alguno ahorra bastante, bastantes cantidades de dinero, pero, pero más adelante va a ver que ese dinero ya no va a valer lo mismo. Continuamos. Leslie, Sí, profesor. Actualización de flujo de caja. Para poder comparar la rentabilidad de los proyectos, es necesario que todos se encuentren en las mismas condiciones. Se utilizan diversos métodos: el valor actual neto BAM, el pago equivalente por periodo, la tasa interna de rentabilidad. ok, gracias. A ver, entonces, en vista de ello, se, se realiza toda una serie de cálculos financieros para poder determinar el valor actual, es decir, en el momento del proyecto o de la empresa. Y también en base a ello se va a ver el tema de pagos, el tema de pagos equivalentes. Es decir, que generalmente cuando se habla de esto, siempre va a haber un endeudamiento o va a haber todo un tema de inversión. Al inicio, ¿no? Siempre cuando uno emprende, al inicio se va a hacer se va a hacer bastantes gastos, va a haber muchos costos. Pero a lo largo de todo un periodo que uno también se planifica y establece, va a ir recuperando, va a ir recuperando. Y por eso luego vemos otro término que es el TIR, el tema de rentabilidad, porque también esto nos dirá, muy bien, en tal mes voy a ganar tanto, o voy a tener tantos ingresos, o mi ganancia va a representar tanto. En el siguiente mes tanto, 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 tanto. Y así de poco a poco se va a ir volviendo a recuperar todo aquello que se ha gastado o que se ha invertido. Y posterior a ello, cuando se termine de recuperar, eso también me mostrará el tiempo que me ha demandado. Por ejemplo, si yo les dijera, hay un negocio que podemos empezar con tanto dinero, no sé, con unos 10.000 soles cada uno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y van a poder recuperar esa inversión en un año, una opción. Pero luego les digo que también hay otra opción para poder invertir esa misma cantidad de 10.000 soles, pero lo podemos recuperar en 6 meses. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿La de un año o la de 6 meses? Hola, hola, Yulisa, ¿me escuchas?
Sí, ingeniero. ¿Escuchaste la pregunta? ¿Y cuál es la respuesta? ¿De meses? ¿Cuánto? 6 meses. Sí, gracias. Sería lo más natural, ¿no? Lo más lógico. Entonces diremos que uno de ellos va a tener mayor rentabilidad, por eso es que vamos a poder recuperar en mayor tiempo. Va a tener un TIR mayor. De todas maneras, yo les animo para que puedan averiguar un poco más acerca del BAN y el TIR, por favor, para que podamos ir trabajándolo ya la siguiente clase de una forma más operativa. A ver. Malí, ¿puedes leer? Sí, ingeniero. El valor del dinero. Quien me presta 1.000.000, no, perdón, que me presta 1.000 euros y se los reintegro dentro de un año. Quien me presta 1.000 euros y le reintegro 3.000 dentro de un año. Evidentemente, disponer del dinero hoy tiene un coste, aunque sea el coste de oportunidad. Ok, muy bien. Acá cuando hablamos de coste de oportunidad, se puede entender como ese costo que uno deja de invertir en algo y lo invierte en otra cosa. Por ello se entiende como coste de oportunidad o costo de oportunidad. Es decir, dejo de invertir en esto para invertir en ello o en aquello. Entonces, ese es el costo de oportunidad. El invertir en algún negocio o hacer uso del dinero en otra cosa en lugar de hacer, no sé, por ejemplo, en lugar de comprar un libro de repente o en lugar de comprar medicina, no sé, en fin, hay muchos, siempre estamos eh, en un punto de tomar decisiones constantemente. Entonces, el tema de los negocios, el tema de lo que es empresa, también implica esto. Ya desde el inicio habíamos hablado acerca de la selección de un proyecto empresarial, entonces ese también es un costo de oportunidad porque he elegido el proyecto 1 y no he elegido el proyecto 2. ¿Por qué elegí el 1 y no el 2? ¿O por qué elegí el 2 y no elegí el 1? Eso también puede representar un coste de oportunidad. Ahora, con los dos primeros que se puede entender un poco más fácil, el primero, cuando te hablan del tema del préstamo y el reintegro dentro de un año, es como si tú le prestaras a un amigo unos 100 soles y le dices, bueno, me devuelves cuando puedas, ¿no? Pero a tu amigo no le vas a cobrar intereses. O de repente hay algunos que sí, no sé. Pero cuando hablamos de entidades financieras es distinto. Ya en el segundo punto se habla de un préstamo nuevamente del mismo monto, pero es un reintegro ya de triplicado, ¿no? Es un reintegro triplicado. Ahí ya se habla de que ese dinero eh, genera, se tiene que pagar los intereses. Se tiene que pagar los intereses. Porque el valor de ese dinero, como que se entendiera que se deprecia tanto que tienes que darle más. Dentro de un año se va, pero sería bastante exagerado, ¿no? 3.000 dentro de un año, sí sería demasiado exagerado. Pero no está tampoco tan lejano de la realidad. Y aquí es donde hablamos un poco ya de los intereses. A ver. Jocelyn, Sí, profesor. La tasa de interés y los financieros o bancos que nos adelanten
el dinero, nos marcarán un retorno por periodo así. Si entrego 100 euros hoy actual, me reintegran 110 euros en un año futuro. Llamamos interés a la razón entre el valor futuro y el valor actual. Interés es igual al futuro entre el actual igual 110 entre 100 igual 0,1. En porcentajes el 10%. Ok, muchas gracias. Bien, entonces acá está expresando lo que representa el interés. Por ejemplo, acá nos habla de un interés del 10%. Nos habla del interés del 10% en un año. Es decir, que en un año yo tendría que pagar el 10% del valor que me han prestado. Si es que hablamos de año. Si hablamos de repente del 20%, tengo que pagarle el 20% de lo que me han prestado al finalizar el año, ¿no? Entonces ya no serán 100, ¿no? Sino serán 110. Y en el caso, si es el 20%, será 120. Creo que esto sí está bastante claro. Bueno, esta es una comparación que es muy similar a lo que habíamos visto antes, donde teníamos valores por debajo de cero, pero en ciertos periodos teníamos valores por encima. Y acá está más explicado cuando hablamos de lo que es el acumulado y cuando hablamos de lo que son lo que es el flujo de caja, entenderemos que es la barra verde, que si está por encima será un flujo de caja positivo. Si está por debajo, hablaremos que es un flujo de caja negativo, si está por debajo de cero. El tema del valor actual, igual, de igual manera. A ver. A ver, ¿qué nos dice aquí? El efecto de los retrasos en el proyecto, ¿qué dice? Las preguntas serían cómo afecta al flujo de caja, es decir, retrasar el inicio de los proyectos. ¿Cómo afecta al flujo de caja actualizado? ¿Cómo afecta a los acumulados actualizados? Entonces, esto ya se trabaja como si hubiera una necesidad de poder emprender, ¿no? Uno se coloca en esa situación. Tengo que realizar una inversión pronto para poder generar los ingresos que ya me estoy planteando, porque si no lo hago en este momento, voy a perder una oportunidad de oro. Y en realidad muchas veces se da así. De repente en este momento, como que hay un poco de recesión económica, se podría entender, porque todavía hay mucho temor por el tema de los contagios, y eso es de acuerdo a la coyuntura. Por ejemplo, en esta situación, ¿no? Pero en otros momentos que eran situaciones muy favorables, la gente veía la oportunidad y tenía que aprovecharla. Y si no aprovechaba la oportunidad, eso iba a afectar ya al proyecto que se estaba planteando. Porque de repente, si hubiese empezado antes, hubiese tenido más ganancias. De repente hubiese habido un mayor valor a la idea, al proyecto, a la empresa. También. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Jóvenes? Mi parte no, ingeniero, todo claro. Ok, gracias. A ver, entonces les voy a dejar una tarea que es bastante sencilla en realidad. Em, van a colocar, o van a asignar mejor dicho. Como ustedes ya han visto el tema de costos y ya han hecho su tareita de costos con sus productos, van a determinar un precio para sus productos. Van a determinar un precio para sus productos
y también van a determinar una proyección de ventas. Una proyección de ventas y también una proyección de costos, ¿no? Obviamente, si hay ingresos, también va a haber egresos. Una proyección de ventas, de costos, y eso los van a ordenar para determinar su flujo de caja. ¿Me dejo entender? Hola. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces van a hacer eso y van a hacer una proyección. Vamos a hacerlo sencillo. Van a hacer una proyección de un año. ¿Ok? La proyección de un año, 12 meses. De 12 meses. Pero primero tienen que determinar el precio. Tienen que determinar el precio. Y eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo ahora o si no, me pueden escribir o me pueden llamar a una hora prudente y también les puedo responder. Si no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho su participación el día de hoy. Y bueno, les deseo buenas noches, cuídense mucho, cuiden a sus familias y ya nos estaremos viendo la siguiente semana. El trabajo, por favor, hasta el día jueves al mediodía, de forma grupal. Gracias, Ya, ingeniero. Listo, chicos, cuídense buenas mucho. Gracias, Muy bien, ingeniero. cuídense.